C7 contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este lunes. Bienvenidos a este espacio de C7 Contigo. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en televisión, en radio y también en la página web. Esta mañana estaremos platicando sobre la importancia de la investigación en el ámbito de la medicina. Así que quédese con nosotros. ¿Cómo estás, Susi? Muy buenos días. Hola, Mayra, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar también a todas las personas que nos siguen en este programa C7 Contigo, un espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social para usted. Y lo invitamos a que participe en el teléfono 3030-5307, ya está a su disposición a partir de este momento. Y bueno, como ya lo decía Mayra, el día de hoy vamos a platicar sobre la investigación relacionada con la práctica médica. Un tema muy interesante, quédese con nosotros. Y antes de presentarle, Mayra, a nuestros invitados de esta mañana, vamos a ver una cápsula que les tenemos preparada para ustedes. C7 contigo. La investigación es un aspecto básico en todos los renglones y en el de salud tiene un peso muy especial, porque del resultado de la misma surgen tratamientos no solo farmacológicos sino quirúrgicos, que consiguen no solo mejorar, sino salvar la vida de las personas. C7 contigo. Ahí tiene el tema que estaremos abordando esta mañana y le reiteramos el teléfono para que se comunique cualquier duda, comentario 3030-5307, por supuesto del tema o de cualquier otro servicio que ofrece el IMSS. Y presentamos a nuestros invitados. Susi, damos la bienvenida. Así es, Mayra. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Sánchez Corona. Él es un prestigiado investigador en el Centro de Investigación Médica de Occidente, mejor conocido como el CIVO, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días y buenos días a sus televidentes. También se encuentra con nosotros el doctor Ignacio González Burgos. Él es el jefe de la División de Neurociencias, también en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, encantado. Y se encuentra también con nosotros el doctor Patricio Barrios Núñez. Él es el coordinador de actividades académicas, también en el Centro de Investigación Biomédica. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. A sus órdenes. Bienvenidos. Si nos platican desde cuándo se viene aplicando la investigación en los temas médicos a nivel nacional, México y también aquí en Jalisco, por favor. Bueno, la investigación nace junto con la medicina. El médico, por naturaleza, hace investigación para contestarse preguntas sobre determinadas patologías. Formalmente, la unidad de investigación inicialmente y ahora Centro de Investigación Biomédica de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, inicia sus actividades en noviembre de 1976. Vamos a cumplir 38 años de estar aquí. Y nace como un instrumento para incrementar la calidad de la medicina que se le ofrece al derechohabiente en sus diferentes vertientes en términos de programas de salud. Susi. Doctor, en la cápsula también escuchábamos que la investigación es un elemento muy importante en la práctica médica y quirúrgica. ¿Qué investigaciones han realizado? ¿Qué impacto han tenido? ¿Nos pueden compartir? Sí, con mucho gusto. El Centro de Investigación tiene 5 grupos de trabajo divididos en lo que se llaman divisiones. Está la división de genética, la división de investigación quirúrgica, la división de inmunología, la división de medicina molecular y la división de neurociencias. Ahora está con nosotros el jefe de la división de neurociencias, el coordinador de actividades académicas, que también es un investigador del área de genética, y un servidor que soy de medicina molecular. Es importante la investigación en el área de cirugía en virtud de que se investiga qué pasa antes de que entre el paciente a cirugía, qué pasa durante el desarrollo de la cirugía y qué pasa después del proceso de la cirugía. La cirugía no es nada más abrir, cortar y después cerrar con diferentes puntos, que es un arte aplicar estos puntos
para cerrar la herida, sino el fenómeno que ocurre durante todo este proceso es muy interesante y el conocimiento generado ha sido publicado por parte de nuestros investigadores en el Centro de Investigación. En el ámbito de la neurociencia, doctor González, ¿qué proyectos tienen, qué investigaciones han realizado en una de las divisiones que usted dirige? Sí, bueno, hay varias líneas de investigación que están coordinadas, dirigidas por diferentes líderes en investigación en sus áreas. Y particularmente la división se orienta sobre, en términos generales, sobre las enfermedades neurodegenerativas y algunas otras líneas de investigación relacionadas con los trastornos del nacimiento en los productos, en los niños recién nacidos. Y esto tiene que ver sobre los efectos que diferentes circunstancias atípicas pueden provocar sobre el desarrollo del sistema nervioso central. Particularmente hay, yo diría, dos grandes líneas generales, una de ellas relacionada con las demencias, particularmente algunos proyectos que tienen que ver con investigación básica sobre demencias, Alzheimer, por ejemplo, algunos modelos experimentales, y otra que tiene que ver sobre los trastornos cognitivos, es decir, de la capacidad de aprendizaje y memoria, en relación con el cese de la actividad de los estrógenos en las mujeres cuando llegan a la edad de la menopausia, o algunos trastornos hormonales relacionados con disfunción ovárica, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, los proyectos de investigación oscilan entre las líneas básicas de generación de conocimiento que pueden dar lugar a la formación de un cuerpo de conocimientos más amplio por parte nuestra y por parte de otros grupos de investigación en el mundo que trabajan también en estas áreas. Y por otro lado, dar elementos de juicio y de intervención terapéutica para los grupos de investigación y de atención al derechohabiente para generar mejores condiciones de vida, ¿no? Que es el objetivo fundamental de la investigación científica, no solamente en las neurociencias, sino en todas las áreas del conocimiento. Para hacer estas investigaciones, ¿trabajan con estadísticas, con los propios pacientes? ¿Cuánto se tardan en realizar una investigación, doctor? Sí, realmente el proceso de investigación es un proceso complejo. En el Centro de Investigación Biomédica de Occidente esto ha madurado ya, decía el doctor Sánchez, tenemos 38 años prácticamente haciendo estos procesos. El tiempo en el que se demora cada proyecto es muy variable y generalmente pues dentro de esos proyectos se hacen otros subproyectos que sirven para el desarrollo de tesis, de maestría, de doctorado. Pero en general un proyecto debe durar entre 2 y 4 años para tener resultados que podrían ser ya publicados. La mayor parte de nuestros proyectos tienen que dar como entregables resultados que se publiquen. Básicamente eso es lo que hacemos. Amén, y además de que muchos de estos resultados son entregados pues como servicios a los derechohabientes del IMSS. La idea actual del IMSS es que la mayor parte de la investigación que hacemos, aunque le llamemos básica o biomédica, sea de provecho, sea de utilidad para los pacientes, ¿no? Y eso es lo que hacemos ya desde hace mucho tiempo. Hacemos investigación básica, pero también hacemos investigación que se puede aplicar, que se pueda asistir a los pacientes, y estamos dentro del Centro Médico Nacional de Occidente una serie de actividades, una serie de estudios especializados. De hecho lo hacemos para los pacientes tanto de los hospitales de pediatría, el de ginecobstetricia y el de especialidades que están formando parte del Centro Médico Nacional de Bien, seguimos platicando del tema, Susi, pero es momento de irnos a la pausa. Así es. Vamos a la pausa, recuerde la línea telefónica, comuníquese 3030-5307. Ya regresamos con más. C7 contigo. C7 contigo. En el IMSS Jalisco, desde hace ya 38 años, existe el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, en el cual se desarrollan líneas de investigación sobre enfermedades que son verdaderos problemas de salud pública por su prevalencia tan importante, como es el caso de la diabetes mellitus,
el cáncer en sus diversas formas y el deterioro cognitivo en adultos mayores. C7 contigo. Gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Contigo. Les platicamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio que estábamos viendo las instalaciones del Centro de Investigación que se encuentran precisamente en el Centro Médico de Occidente. Y seguramente usted se preguntará, ¿estas investigaciones en qué han derivado en favor de los pacientes? ¿Han encontrado nuevos medicamentos, maneras de prevenir enfermedades? Si nos pudieran dar algunos ejemplos, por favor. ¿Quién dice yo? Sí, realmente, por poner números, en este momento tenemos aproximadamente 70 proyectos de investigación vigentes en todas las áreas. Como decía el doctor Sánchez, pues hay 5 divisiones, en cada división se tienen líneas de investigación acordes pues, al tema y estos proyectos pues, están en diferentes fases. Básicamente en el CIBO la mayor parte de proyectos de investigación son de diagnóstico. Hacemos el diagnóstico de una cantidad de un sinnúmero de enfermedades en donde podemos hacer el diagnóstico definitivo o el diagnóstico presintomático. Me refiero de padecimientos que en este momento no están dando síntomas, no se muestra la enfermedad, pero que podemos identificarlos por sus cambios genéticos, por sus cambios, por mutaciones en sus genes, ¿verdad? De esto pues hay muchísimo publicado. También existen proyectos en donde se colabora con la clínica y el tratamiento de algunos padecimientos. Quizás los que más se han estudiado en el Centro Médico Nacional, en el Centro de Investigación Biomédica, son los padecimientos que tienen que ver con enfermedades lisosomales, en donde se puede identificar enzimáticamente o genéticamente el padecimiento, y esto pues a través de las publicaciones que se han hecho, tenemos un promedio de 70, 80 publicaciones por año en revistas con muy alto impacto, y han permitido pues o han apoyado que algunos de estos enfermedades pues tengan ya un tratamiento. Además estamos logrando la identificación específica de las mutaciones de la enfermedad mismo, el diagnóstico certero, y eso permite obviamente que los médicos tratantes de los diferentes hospitales pueden hacer el tratamiento adecuado y el tratamiento específico, ¿sí? En hematología tenemos una cantidad de proyectos que permiten identificar trastornos de la coagulación, trastornos que tienen que ver con fenómenos fibrinolíticos o trombóticos, y eso también ha logrado pues, identificar la enfermedad y poder hacer el tratamiento específico, el tratamiento adecuado. Es decir, como decía hace un momento, hay una serie de proyectos que permiten, que se están aplicando, haciendo que los pacientes puedan ser identificados y diagnosticados adecuadamente. Eso permite pues, un adecuado pronóstico y individualizar el tratamiento. De estos proyectos que nos platican, de los 70 que han realizado, 80 que realizan al año, que se publican incluso, ¿cómo podemos destacar los de mayor impacto hacia la población? Me refiero a problemas como el aspecto renal, decía en la cápsula la diabetes mellitus, el cáncer, los aspectos metabólicos. ¿Qué proyectos nos pudieran resaltar para poder decirle a nuestro público que ha impactado positivamente en beneficio de nuestra población usuaria? Sí, yo creo que esto en 5 puntos los podemos resolver, estas 2 preguntas. Primero, el Centro de Investigación Biomédica de Occidente no es una casualidad que esté inmerso en el Centro Médico Nacional de Occidente. Esto quiere decir que tiene contacto con los hospitales del Centro Médico Nacional de Occidente. Segundo, se atienden enfermedades prioritarias, que son prioritarias por su alta frecuencia, por su prevalencia, por su incidencia,
o porque causan un problema dentro del hospital. Entonces esas enfermedades son las que son tomadas por el grupo de investigación para poder tener diferentes enfoques que permitan establecer nuevas políticas, nuevas guías, nuevas líneas para la atención del paciente. Por eso es que decimos, no como eslogan, sino como una realidad, que la investigación incrementa la calidad de la medicina que se le ofrece al derechohabiente a través de este conocimiento. Tercero, efectivamente, el proceso de investigación permite reconocer primero qué paciente responde a qué medicamento, o qué paciente el medicamento no le es útil, o incluso a qué paciente el medicamento no solamente no le es útil, sino le es perjudicial porque lo intoxica. Entonces, mediante este proceso se le puede cambiar el esquema terapéutico al paciente. Segundo o cuarto, que sería la siguiente pregunta que hizo usted, es que se puede identificar con el diagnóstico preciso el tratamiento específico para ese paciente. Y esto incrementa, obviamente, la calidad de vida del paciente, en virtud de que se le está dando un tratamiento dirigido. Y por último, si se demuestra cuál es la lesión o cuál es la alteración fundamental y básica, se puede diseñar a través de otras instituciones, que no lo hacemos nosotros porque no hacemos investigación clínica, sino biomédica, y la biomédica significa modelos experimentales, el diseño de nuevos fármacos o nuevos enfoques terapéuticos. Entonces creo que con esto queda un poco respondido sus preguntas y sus inquietudes. Sí, doctor. Yo les preguntaría también a los tres que son los expertos en la investigación, ¿un problema de salud de un paciente específico también es llevado a la investigación? Un padecimiento de una persona, pueden ustedes señalar, como usted lo decía hace ratito, este medicamento no le está sirviendo, lo está rechazando, ¿ese paciente lo toman, llega con ustedes? ¿O cómo se practica en enfermedades específicas la investigación a un paciente específico? Sí, es muy interesante la pregunta. El síndrome metabólico o la diabetes mellitus es un gran síndrome, pero quien lo padece son individuos, y los individuos son individuales. Y entonces, no porque a uno le haga bien un medicamento, a toda la población con esa patología les va a hacer bien. Tiene que caracterizarse desde el punto de vista de cuáles son sus factores genéticos de riesgo que en participación con el entorno adecuado desarrollan la enfermedad o con el medicamento pueden tener una respuesta adecuada. Entonces, viéndolos como grupo, tiene que individualizarlos. Y existen algunas patologías que son privadas. Privadas quiere decir que solamente una familia la tiene, que no es un problema de salud, pero es un problema médico porque un solo individuo la tiene en una familia y que nos ha permitido delinear nuevos síndromes. Si ustedes buscan en la literatura van a encontrar enfermedades que solamente han sido descritas por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente a través de la colaboración con los diferentes hospitales, porque han tenido este problema y no han sabido qué patología es, entonces describimos síndromes nuevos. Síndromes nuevos que conforme va avanzando y se van comportando en su evolución, vamos dando o estableciendo cuáles son los pronósticos que tienen. ¿Eso es lo que le llaman enfermedades raras o Exacto. enfermedades que no se conocen? Exactamente. ¿Nuevas? Exactamente, aunque, insisto, ¿para quiénes son raras? Si hablamos de las enfermedades por encima lisosomales, pues el Centro de Investigación la está trabajando desde que se estableció, hace 38 años. Probablemente ahora sean de mucho significado porque si volvemos a la terapia nuevamente, estas son pacientes que son tributarios para darles una terapia de sustitución, donde la enzima faltante o donde su proteína faltante le es administrada. Y es un enfoque ciertamente novedoso,
pero que ha sido estudiado durante mucho tiempo por parte del grupo del Centro Médico Nacional de Occidente. Doctor. Sin embargo, además de esta personalización de la medicina, que es a donde va el futuro de la medicina, no solamente estas enfermedades raras tienen pues estas particularidades, sino que además nuestra población es una población específica y los tratamientos, los medicamentos que se están utilizando en otras partes del mundo, de donde vienen la mayor parte de estos medicamentos, no pueden o necesariamente funcionar en nuestra población. Somos diferentes. Nos parecemos, pero somos diferentes. Entonces, algunos de nuestros proyectos justamente están buscando nuestras características genéticas de manera que nos permitan saber si tales medicamentos que sí funcionan bien en Estados Unidos o en China vayan a funcionar con nuestra población. Y esto para vacunas, para la utilización de vacunas. Es decir, una vacuna puede funcionar muy bien en otra población, pero no en nuestra población. Esto de especificar y hacer y buscar las particularidades de nuestra población se refiere en especial a esto, ¿no? Necesitamos saber qué genes y qué características particularidades de los genes tenemos para saber cómo vamos a responder tanto a vacunas, tanto a medicamentos, etc. Algún momento vamos a tener y vamos a disponer de medicinas y de fármacos personalizados, pero si no sabemos cómo estamos constituidos genéticamente, esto pues no puede funcionar. Entonces, ese es un tren de investigación muy amplio, muy grande, en el que estamos también inmersos en el Centro de Investigación Biomédica. Bien, nos vamos a la pausa con la invitación a que se quede con nosotros. Regresando, seguiremos abundando en el tema y también participe con nosotros. Sus comentarios, sus dudas son importantes. 3030-5307. Regresamos con más. C7 contigo. C7 contigo. Los hallazgos, producto de las investigaciones que se hacen en el CIBO, han permitido desarrollar tratamientos más dirigidos, pero también han establecido mecanismos predictivos en cuanto a quiénes y cómo desarrollan ciertas enfermedades y eventuales complicaciones. Así, el CIBO se alza como un ejemplo de la trascendencia de la investigación aplicada en pro de mejores esquemas de salud. C7 contigo. De regreso aquí en C7 contigo, preguntarle a los doctores cómo se eligen a los pacientes, se les comunica, habrá pacientes que digan, no, yo no quiero participar en esta investigación. ¿Cuál es la respuesta de la mayoría de los pacientes? Bueno, como parte de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el centro de investigación, aquellos padecimientos que son tratados dentro de estos protocolos en muchas ocasiones involucra la participación activa de los pacientes en términos de facilitar la intervención para generar el conocimiento necesario para poder producir un esquema terapéutico, ya sea particularizado o más generalizado. Y en este sentido, los pacientes deben dar su consentimiento para participar en la investigación, y esto es a través de una modalidad que se conoce como consentimiento informado, a partir del cual los términos en los cuales el paciente puede aprobar, dar su visto bueno a entrar en estos protocolos, es sobre el conocimiento de qué es lo que se va a hacer dentro del proyecto de investigación, cuál es la expectativa de lo que se puede obtener y cuál es la expectativa también de lo que no se puede obtener a partir de su participación. Y este es un aspecto muy importante que incluso en términos legales puede tener implicaciones si es que en estos protocolos no se tuvieran estas figuras legales administrativas, porque el paciente debe estar de acuerdo de entrada con lo que se va a hacer con su persona o con sus muestras biológicas derivadas de su participación. Entonces, en este sentido, es muy importante que dentro de los protocolos de investigación exista, en cuanto a participación de los pacientes, esta carta de consentimiento informado
que tiene que estar incluso aprobada por un comité de investigación que también está constituido dentro del centro de investigación, que finalmente aprueba estos protocolos y por lo tanto la participación de los pacientes está debidamente reglamentada. ¿De acuerdo? Y en este sentido, entonces, el centro de investigación tiene dentro de su organismo, desde su vida activa interna, diferentes comités que avalan este tipo de figuras administrativas para poder legalizar y normar adecuadamente la participación de los pacientes en los proyectos. Y yo me imagino que hacen todo esto desde el punto de vista legal, en virtud de que puede sentirse un paciente que puede ser como utilizado o ser como eso que dice un conejillo de indias en un protocolo. Ustedes le dan toda la información y toda la confianza, y si el paciente dice no, no entran al protocolo. ¿Es así? Por supuesto. O sea, eso es absoluto. Si el paciente no está de acuerdo, el paciente no entra al protocolo de investigación. Okay. En este caso, cuando hay una charla con el paciente, ¿qué pasa si por la enfermedad que tiene está inconsciente este paciente, se platica con los familiares? ¿Hay alcance de los protocolos en este sentido o no? Sí, como lo decía el doctor González Burgos, existen, de acuerdo al tipo de la patología y al paciente o al núcleo familiar al que estamos analizando, el derecho a saber, pero también el derecho a ignorar. Entonces, a través de este documento, que se llama Carta de Consentimiento Informado, que es revisado por un grupo colegiado que está además certificado a nivel nacional como un grupo de expertos dentro de la bioética, y hacen permisible o no que se lleve a cabo esa maniobra, es que se le puede informar al paciente que tiene derecho a ignorar cuál es la carga para poder desarrollar la patología que está en cuestión. Pero también tiene derecho a saberlo. Entonces, dependiendo de cómo se norma desde el punto de vista bioético, es hasta dónde podemos llegar ya en el proceso de investigación en el laboratorio, o hasta dónde no podemos hacer más nada, ¿verdad? Y dependiendo también de lo que diga el paciente, sin prejuicio de que el paciente no se le trate o se le discrimine en lo absoluto. Él sigue su vida institucional normal, lo pasamos a la consulta, le damos el seguimiento adecuado, pero no entra al esquema de investigación. En el corte platicábamos, doctor González Burgos, sobre estos problemas de demencia senil, de el Alzheimer, esos trastornos cognitivos, decía usted, Sí. y comentaba algo sobre la menopausia, que tiene ya un problema también, que se convierte en un trastorno cognitivo. ¿Qué nos podría platicar? Así es. Bueno, de entrada, una de las mayores preocupaciones en la clínica cuando la menopausia llega a las mujeres de cierta edad es el trastorno que esto produce sobre el desorden hormonal generado en forma sistémica, es decir, en el organismo. Las hormonas esteroides tienen no solamente efectos sobre el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios o en la reproducción, sino en muchos otros órganos y tejidos del cuerpo. Y uno de los principales problemas que genera la menopausia es la posibilidad de contraer cáncer de mama, de útero, etcétera, por la acción o falta de actividad estrogénica. Sin embargo, hay un aspecto que ha sido poco abordado incluso en la clínica, que tiene que ver con el desempeño cognitivo, es decir, con las capacidades de aprendizaje y memoria que tienen las mujeres después de que cesa la actividad estrogénica ovárica. Y esto es objeto de investigación en algunos de nuestros protocolos, de tal suerte que, aunque en la clínica hay algunas alternativas como terapias de reemplazo hormonal que utilizan estrógenos como tal, está comprobado que en el largo plazo, mediano largo plazo, puede provocar problemas de tipo cancerígeno. Entonces, existen algunas alternativas que están poco exploradas, hay que decirlo, como por ejemplo son los moduladores selectivos de receptores a estrógenos, que aparentemente no tienen este efecto de riesgo. Y nosotros hemos estado trabajando con algunas posibilidades en este sentido para poder caracterizar
cuáles son los mecanismos biológicos que subyacen a esta posibilidad de terapia de reemplazo hormonal, pero además en términos de la posible reversión del deterioro cognitivo en estas mujeres. Porque, por ejemplo, la memoria de corto plazo y más adelante en el transcurso de la menopausia, la memoria de largo plazo sufre algún tipo de deterioro. Y en este sentido existen estas alternativas que pudieran favorecer, quizás no la reversión por completo, pero sí una forma de detener el transcurso del trastorno cognitivo. Y en este sentido, algunas de las cosas que nosotros estamos trabajando tienen que ver sobre cuáles son las características específicas del mecanismo de acción y cuáles son los tipos de cualidades cognitivas que se pueden ver afectados, ya sea en términos positivos o negativos, porque obviamente la naturaleza tiene sus propios mecanismos que son objeto de nuestro trabajo científico, sobre los cuales tenemos que establecer cuáles son las leyes básicas fundamentales de las capacidades plásticas del cerebro para poder ajustarse a las condiciones nuevas de falta de estrógenos, pero que tengan la posibilidad de utilizarse otro tipo de estrategias farmacológicas que puedan paliar o revertir en el mejor de los casos este tipo de afecciones, ¿no? Y sobre todo menos dañinas, como usted lo decía. Sobre todo porque son un tipo de medicamentos que, aunque ya están en uso clínico, en realidad están poco explorados en términos de sus características de efecto sobre el desempeño sobre el aprendizaje y la memoria en este tipo de mujeres. No podemos decir pacientes porque es el transcurso normal de la vida. Pero cuando hay asociadas algunas alteraciones, pues entonces sí tenemos que buscar algunos modelos experimentales que nos ayuden, primero, a caracterizarlos, segundo, a describirlos y tercero, para poder ofrecer estrategias de manejo terapéutico más adecuadas, ¿no? Ahorita hablamos investigaciones enfocadas precisamente al sector de las mujeres, algunas enfocadas al sector de los hombres o de los menores de edad, de niños. Sí, hay varias. Y volvemos nuevamente a lo que sería el síndrome metabólico por el riesgo cardiovascular. Sin embargo, hay también alteraciones genéticamente determinadas o predispuestas, como la espondilitis anquilosante, que, como usted sabe, produce una limitación, y esto nos lleva a un término que se llama AVISA, años de vida sana perdidos, que en la medida que el paciente, y esto está fundamentalmente para el varón, como lo dice su pregunta, en la medida que va sufriendo este deterioro de su columna, se inhabilita más, se incapacita más, pero demanda mayor servicio. Entonces ya no produce, pero sí demanda más servicio, en la medida que esto no se pueda detener. Si se identifica a tiempo con estos factores genéticos de riesgo, la terapia puede ser un poco más precoz, y si bien es cierto que no se cura al paciente porque tiene una enfermedad crónico-degenerativa, sí retarda el efecto y sí permite que el paciente siga siendo activo. Y esto lo digo no solamente para el síndrome metabólico, sino para enfermedades como esta, que es muy común en la clínica de enfermedades reumáticas, como la espondilitis anquilosante, y que es limitada pues al varón en ese sentido. En los niños, evidentemente, un poco tocando el tema que estudian en neurociencias, que es la plasticidad neuronal para la isquemia neonatal. ¿Cómo limitar el daño que produce la falta de oxigenación en el tejido nervioso en el momento de nacimiento? Esto con los modelos experimentales, que son básicamente cultivos de tejidos, y con la administración de ciertos compuestos, se ha visto que se limita el daño. Un daño que
bueno, yo no sé en términos de cuantía, cuánto nos cuesta un paciente con retardo psicomotor que genéticamente está bien, pero que por hipoxia neonatal va a tener una parálisis cerebral infantil y que esto pues ya de por sí no lo incapacita, pero va a requerir servicio. Y cuánto nos cuesta no lo sé, pero sí podemos limitarlo en ese sentido. Bien, vamos a nuestra última pausa, Susi, y ya estamos de regreso. Comuníquese con nosotros 3030-5307. C7 contigo. C7 contigo. Importante darle respuesta a sus dudas. Vamos contigo, Anaí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Mayra. Buenos días a todos nuestros televidentes y radioescuchas. Mi nombre es Anaí Muñoz, soy orientadora del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy, aparte de darle lectura a sus llamadas, les daré un aviso importante. A las personas interesadas en hacer su servicio social o prácticas profesionales en el Instituto Mexicano del Seguro Social Jalisco, de Educación Media Superior y Superior, afines a área técnico-administrativas, favor de comunicarse a la Oficina de Capacitación y Desarrollo, al teléfono 36 68 30 00, lo repito, 36 68 30 00. Las extensiones son las siguientes: 31 197, 31 151 y 31 258. Repito las extensiones: 31 197, 31 151 y 31 258. Esto para las prácticas profesionales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Comunicarse a Capacitación y Desarrollo. Y ahora le daré lectura a sus llamadas. De antemano, muchas gracias por ellas. El señor Gonzalo Ortega pregunta: mi esposa y yo queremos tener un hijo, pero tenemos antecedentes de malformación. ¿Podríamos acudir a asesoría con ustedes y cómo es el procedimiento? El doctor es el experto en genética, doctor. Sí, puede presentarse ahí al Centro de Investigación Biomédica de Occidente para analizar qué tipo de malformaciones tiene, y con base en la clínica podemos darnos una idea de cuál es el problema que está, o del cual son portadores. Si son derechohabientes, además tendrían un expediente abierto en la consulta de genética, particularmente en ginecobstetricia. ¿Por qué decimos que son derechohabientes? Porque tenemos proyectos de investigación que identifican las alteraciones no en población solamente derechohabiente, porque son proyectos de investigación que tienen recursos financieros por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde se trabaja con población abierta en diferentes, o en el sector salud. Mientras que si no es así, si no es una consulta dirigida, tiene necesariamente que ser derechohabiente y entonces darle otro camino. Muy bien, muchas gracias. La señora Claudia Ramírez comenta que a su hijo le dan muchas alergias, le recomendaron ir al CIBO. ¿Cómo le pueden ayudar? Pues sí, yo pienso que igual como decía el doctor Sánchez, si es derechohabiente, eso es muy simple, hay que pedir una consulta, una cita, van a pasar con los diferentes especialistas, seguramente el alergólogo pues, va a tomar cartas en el asunto y generalmente luego nos envían como interconsulta a genética. Tenemos consulta tanto en los hospitales de pediatría como ginecobstetricia y especialidades. De todas maneras, incluso sin ser derechohabiente, podemos asistir a personas que tienen ese tipo de problemas. Y me voy a referir rápidamente a esto. Son
enfermedades que por alguna razón se le llaman raras, que no son tan raras si tomamos en cuenta el número, la cantidad de este tipo de enfermedades, son muchísimas, son miles de enfermedades en conjunto, pues no son raras. Y en estos casos pues habría que, como decía el doctor Sánchez, buscar el diagnóstico, ¿no? Generalmente vienen como interconsultas a genética, ya cuando vieron otros especialistas, y entonces apoyamos el diagnóstico. Sin el diagnóstico pues no podemos hacer nada, los procesos que son consecuentes o que siguen, pero podrían asistir o dirigirse al CIBO y allí alguien les puede orientar u ofrecer ayuda. ¿Con la hoja de envío tienen que acudir al CIBO y ahí tramitan la cita o les hacen el envío de del hospital? La hoja de envío, que es una interconsulta ya, llega específicamente a algunos de los hospitales, algunas de las especialidades, y luego muchos de estos casos son a su vez interconsultados o interconsultan a genética. Muy bien. O a inmunología. Ok. La señora Sandra Pérez pregunta si hacen estudios genéticos para enfermedades que puedan desarrollar y cómo pueden acudir, como enfermedades que puedan desarrollar en un futuro. Son las que llamamos enfermedades o diagnóstico presintomático, ¿no? Hay muchas, cada vez más, conocemos más, y más que nada, cada vez podemos hacer el diagnóstico, estoy hablando de la medicina en general, hacer el diagnóstico presintomático de más o de mayor número de estas enfermedades, ¿sí? Algunas podemos hacerlo en el CIBO, y básicamente pues se trata de generalmente una muestra de ADN, a veces una muestra de sangre, pero obviamente eso, como decía el doctor Sánchez hace un momento, significa la aplicación de un proceso. No se trata de hacer a cualquier persona que llegue a querer saber sobre una enfermedad posible, hacer estudios. Primero hacemos lo que se llama el asesoramiento pre-pruebas, es decir, necesitamos explicarle a los pacientes en qué situación estamos, qué se puede hacer, qué no podemos hacer, y finalmente si estas personas quieren realmente hacer esos estudios, ¿no? Cuando se da la explicación ya completa y correcta, muchos de estos pacientes deciden no hacerse el estudio, ¿no? Eso es lo que llamamos el asesoramiento pre-pruebas, pre-diagnóstico. Muy bien. Y por último, la señora Cecilia Hernández quisiera saber sobre anemia de Falcon y si hay expectativa de salud y vida de quien la padece, y por último, si hay cura. Yo creo que debe ser anemia de Fanconi. Falconi. De Fanconi. Bueno, habría que establecer el diagnóstico preciso, porque existen alrededor de 9 diferentes enfermedades de Fanconi, y establecer el diagnóstico, porque una tiene nefropatía y otras no, que finalmente nos van a llevar a anemia, o bien puede ser el trastorno mucho más de mayor compromiso para lo que sería la médula ósea. Entonces es conveniente establecer primero el diagnóstico preciso para poder establecer qué es lo que sigue, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Que pases excelente día. Igual, gracias. Sería conveniente, Mayra, si ustedes también estuvieran de acuerdo, como son preguntas muy específicas y la población necesita como una orientación hacia lo que va a seguir o dónde tendrían que iniciar algún trámite, valdría la pena, doctor, si se pudieran contactar con ustedes estas 4 pacientes o personas que quieren esa atención o que necesitan esa orientación. Sí, como no, con mucho gusto. Pueden comunicarse directamente al 3618-9410, que es el teléfono directo del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, o al conmutador del Centro Médico Nacional, que es el 3668 3000, extensión 31921 o 31975, o pedir la extensión si ya tienen más o menos identificado el servicio que los vaya a organizar
si es neurociencia, si es genética, si es medicina molecular, se solicita la extensión de dicha división. Pues ahí está, 3618-9410 para que se comunique con el doctor Sánchez Corona y que los pueda ayudar, auxiliar en este proceso. Nos quedan menos de 2 minutitos y nos platican proyectos del Centro de Investigación en cuestión de instalaciones, de personal, para incrementar el número de investigaciones en favor, por supuesto, de los pacientes. ¿Qué viene? Bueno, vienen, gracias a la sensibilidad de las autoridades y a la voluntad política, vienen aspectos muy favorables para el desarrollo de la investigación y robustecer el Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Está en puerta la adquisición de equipo nuevo, de punta, para el desarrollo de los proyectos de investigación, acorde a las necesidades que nos pusieron los jefes de división. Están por llegar los equipos. Obviamente estos son de compra a nivel nacional, a través de un proceso de licitación, en el cual afortunadamente nosotros no entramos. Está en puerta también la ampliación y la remodelación del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, que a sus 38 años, a ver si en los 40 le podemos dar de regalo una manita así ya para poder expandir sus espacios, porque si bien es cierto que tenemos un número que en publicaciones significa mucho y que nos quedamos en que es el producto o el mecanismo para difundir el conocimiento, necesitamos más espacios. Tenemos 38 investigadores, las líneas de investigación y el proceso de investigación, las necesidades que está planteando ahorita la medicina moderna, requiere de mayor número de investigadores. Doctor, perdón que lo interrumpa. Se nos agotó el tiempo y seguramente los tendremos en otro espacio para seguir platicando del tema porque nos quedaron muchas dudas. Susi. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los 3 doctores investigadores del Centro Médico Nacional Occidente. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana en otro espacio más, C7 Contigo. Muchas gracias. C7 Contigo.